los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, siendo las 9:31 de la mañana del día 21 de marzo del año 2024. Continuaremos con nuestra agenda programada para el día de hoy. Por favor, doctora Bosa, ¿podrá indicarme la diligencia prevista? Sí, señor. Buenos días, señor presidente, señoras y señores miembros del Pleno. Para el día de la fecha, 21 de marzo del año 2024, a horas 9:30 de la mañana, se ha programado informe oral en el procedimiento disciplinario 044-2022-JNJ, seguido contra la señora Raquel Leticia Miranda Aliada, en su condición de fiscal provincial del tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo. Cabe precisar que la doctora Raquel Leticia Miranda Aliada se encuentra en plataforma acompañada de su abogado defensor, el doctor Juan Roberto Romaní. Es todo, señor. Ok, muchas gracias. Muy buenos días, doctora Raquel Miranda y señor abogado, doctor Juan Romaní. El Pleno lo va a escuchar atentamente por 30 minutos. Ustedes podrán distribuir el tiempo de la mejor manera que estimen pertinente. Puede iniciar. Muy buenos días, señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Estamos presentes, en principio, para establecer una solución respecto al informe número 28-2024, AABRJNJ, instrucción de fecha 7 de marzo del presente año. La acotación sobre este informe, si bien es claro, finiquita sugiriendo, postulando una destitución a mi cliente, nosotros observamos de manera objetiva el presente informe en los siguientes parámetros. Vamos a iniciar la defensa bajo el contexto de que todo funcionario público y todo magistrado tiene que respetar y hacer cumplir el principio de legalidad. En la presente imputación, se le pretende otorgar las responsabilidades a mi cliente, indicando de que ella planteó algún tipo de relación con la fiscal coordinadora Carmen Sarmiento, magistrado que también forma parte de esta investigación, por haber aceptado la asignación de las carpetas fiscales 001-2018, 1782 del 2017, 088-2018, 1956-2018, 556-2018, 740-2018, 322-2018, 309-2019, 293-2019, 1166-2019, 1205-2019, 737-2018, 479-2019 y 1964-2019. En el descargo que nosotros presentamos en una primera instancia, absolvimos respecto al destino de cada una de estas carpetas, la cual ha sido corroborado en este informe 28-2024, en las cuales muchas de esas carpetas en principio no habían sido asignadas a mi cliente, y las paso a oralizar. La 1782-2017 no había sido asignada a mi cliente, fue asignada a otra fiscal, a la doctora Burgos Hidalgo, la cual luego en el procedimiento respectivo se declaró el archivo de esa carpeta. La carpeta fiscal 88-2018, que se derivó a una fiscalía mixta corporativa de Pichanaki, sin un pronunciamiento sobre el fondo, ¿no?, derivado también a la doctora Burgos Hidalgo. La carpeta 1956-2018, la cual fue asignado a otro magistrado, al doctor Hermes Flores Salazar, fiscal adjunto, del cual, mi cliente jamás coordinó ni trabajó conjuntamente en la conformación del despacho fiscal. La carpeta fiscal 566-2018, la cual fue asignada a la doctora Macasana Rojas, Marjorie Macasana Rojas. Mi cliente no tuvo asignada esa carpeta. La carpeta fiscal 322-2018, que tampoco fue asignada a mi cliente, fue asignado
a otro despacho. La carpeta 309-2019, que tampoco fue asignada a mi cliente, fue asignado a otro despacho. La carpeta fiscal 293-2019, la cual fue asignada a la doctora Marjorie Macasana Rojas, y posteriormente la citada fiscal magistrada dispuso el archivo respectivo de esa carpeta. Con esto quiero decir de que mi cliente jamás ha tenido asignado o ha tramitado o ha establecido algún abocamiento en esas carpetas. Continúo. La carpeta 1166-2019 no fue asignado a mi cliente, fue asignado a otra fiscal, a la doctora Jackie Vera Mandujano. La carpeta fiscal 1205-2019, en la cual fue derivada a otra fiscal, a la doctora Melissa Costa Chancán. La carpeta fiscal 737-2019, la cual era por omisión de asistencia familiar, que tampoco fue asignado a mi cliente, fue asignado a la doctora Burgos Hidalgo. La carpeta 479-2019, la cual tuvo una providencia de archivo, la cual tampoco fue asignada a mi cliente, fue asignada a la doctora Jackie Vera Mandujano. La carpeta 1964-2019, la cual fue reasignada a mi cliente porque ella se incorporaba de vacaciones. Y se continuó el trámite correspondiente, ¿no? Y respecto, objetivamente, sobre la medida cautelar, hubo también un pronunciamiento, ¿no?, en base a los informes que había establecido la anterior fiscal que había tenido a cargo por periodo vacacional esta carpeta. La carpeta que había sido asignada era a la doctora Burgos y ella fue la que emitió los informes correspondientes, de las cuales fueron base sustancial para tomar las determinaciones a nivel del despacho. Sobre este contexto y tal cual hemos precisado, las imputaciones que se pretenden dar en el informe 028-2024 estarían completamente sin una base y sin una sustantiva connotación de imputación contra mi cliente, porque como hemos detallado y como ellos también lo han confirmado, ninguna de estas, la gran mayoría de todas estas carpetas no fueron redireccionadas a mi cliente, sino fueron atendidas por otros fiscales, y en última instancia la 1964-2019 fue reasignada a mi cliente porque ella era la encargada, la fiscal provincial, y por periodo de vacaciones fue la doctora Burgos quien asumió su defensa, asumió su despacho y lógicamente recibió esa carpeta y hizo el trámite correspondiente. La doctora Miranda se reincorporó de vacaciones y fue la que asumió esa carpeta. Es lo que sucede en el Poder Judicial, en la Fiscalía, cuando el magistrado correspondiente está de vacaciones. Otro de los temas que no observa este informe es lo que establece la resolución de la Fiscalía de la Nación número 242-2007 MPFC del 20 de febrero de 2007, la cual aprueba el reglamento de las funciones de los fiscales provinciales coordinadores del nuevo Código Procesal Penal, vigente en el momento que se pretende circunscribir los hechos. Y es más, recién, con resolución de la Fiscalía de la Nación 777-2021 MPFN, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 31 de mayo del 2021, recién desde esa fecha, ¿no?, esta resolución 777-2021 es la que deja sin efecto esta resolución 242-2007. En ese sentido, en el momento que se pretenden, ¿no?, observar los hechos y todo ello, dentro de las funciones del fiscal provincial coordinador, aprobado por este dispositivo interno de la Fiscalía Nacional de la Nación,
precisaba lo siguiente, ¿no? Dentro de las funciones de este fiscal coordinador. 2.1, gestionar los despachos fiscales penales corporativos para una eficaz y eficiente aplicación del nuevo Código Procesal Penal. 2.2, asignar los casos al fiscal que corresponde y efectuar el seguimiento de los mismos, debiendo conocer los casos más importantes o emblemáticos de acuerdo a su criterio y disposiciones de la Fiscalía Superior, del Fiscal Superior Coordinador. 2.3, informar periódicamente de todas las acciones y resultados del funcionamiento de las fiscalías corporativas al Fiscal Superior Coordinador con copia al Fiscal Superior Decano. Entre otras funciones que tenía designado el fiscal coordinador. En ese momento, la doctora Sarmiento había sido designada como fiscal provincial coordinador. Ahora, hemos adjuntado a nuestra absolución diversos documentos en los cuales el contexto del fiscal coordinador muestra una actividad muy coherente a las facultades establecidas en la resolución de la Fiscalía oralizada, la 242. Hemos adjuntado un oficio múltiple 0065-2019 de data del 6 de junio de 2019, en la cual mi cliente, la doctora Raquel Miranda, era fiscal provincial coordinadora, ¿no? Y adjuntamos también un acta en la cual hay una reunión de coordinación entre todos los fiscales coordinadores respecto, sí, a actos administrativos, ¿no? Visado también por la presidenta de la Junta de Fiscales, la señora Janet Almeida Escobar, presidenta de la Junta de Fiscales en ese momento, la cual aprueba esta reunión de coordinación de fiscales provinciales coordinadores de la primera y segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo. Asimismo, hemos también anexado a nuestro documento diversos oficios en los cuales se connota de que mediante memorándums o mediante oficios, ¿no? El fiscal coordinador hace y cumple, ¿no?, con precisión esta asignación de casos fiscales. Y no solamente eso sucede en el despacho de la doctora Miranda, sino sucede en los otros despachos, tal cual se ha precisado en esta reunión de coordinación de fecha de data 6 de junio de 2019. Entonces, estamos bajo un escenario en el cual la función del fiscal provincial coordinador se cumple a cabalidad. Dentro de los puntos que establece aquí el informe 028-2024, indica de que por parte de la doctora Miranda ha habido una especie de sumisión, ha habido una especie de cumplimiento lato a una norma, que pudo haber, en todo caso, están planteando el escenario que pudo haber rechazado estas carpetas fiscales, ¿no? Sobre todo la relacionada a la 1964-2019, que pudo haberse negado a recibir esas carpetas. Yo preguntaría a la Junta, ¿cuál sería el fundamento para rechazarlos? En el escenario de la 1964-2019, la doctora Miranda se reincorporaba de vacaciones. La doctora Burgos la había antecedido y ella era la encargada del despacho. Se entiende que ABC carpetas en ese periodo vacacional han sido asignadas a ese despacho fiscal. El suscrito, haciendo de veces de la doctora Miranda, me reincorporo de vacaciones, me van a dar cuenta de la carga que ya ha sido asignada en ese periodo, por mi periodo vacacional, me voy a poner en ese escenario a objetar la recepción de esa carga, de esas carpetas. ¿Bajo qué fundamento? Si es que nosotros estableceríamos algún fundamento random, no, yo no quiero recibir esta carpeta, la pregunta sería, ¿por qué no lo vas a recibir? Bueno, porque de repente voy a tener problemas en un futuro, o porque he escuchado de que hay una investigación contra usted, que es una fiscal provincial, que tiene problemas en un caso X, pero ese es suficiente fundamento para establecer una negativa, un rechazo, un pedido de redistribución de carga.
No, no lo voy a recibir porque sé que en el futuro voy a tener problemas. Me parece una justificación más bien cuestionable, ¿no? En este escenario. ¿Qué es lo que propone este informe? Que la conducta esperada por parte de la doctora Miranda era rechazar esas carpetas, pero ¿bajo qué fundamentos? No lo precisa tampoco. En todo caso, me gustaría que me instruyan en ese sentido. ¿Cuál sería el fundamento jurídico legal el cual yo podría utilizar para yo negarme, sobre todo a este caso puntual, concreto, haberme negado a la recepción de estas carpetas fiscales? Asimismo, cuando en el informe 028-2024 se hicieron diversas diligencias de diversas declaraciones de diversos magistrados, sin atender, o en todo caso, sin tener en contexto ciertas investigaciones que se estaban llevando sobre la carpeta de Loseta de Chanchamayo. Algo que se puso en contexto en el descargo de la doctora Miranda fue que la actuación como fiscal de la doctora Marjorie Macasana Rojas había sido observado, y es más, oficiado y comunicado a la doctora Sarmiento, que en ese momento era fiscal coordinadora. Definitivamente, por una cuestión funcionales y cuestiones objetivas, la doctora Miranda informó respecto a un comportamiento estrictamente funcional. En este procedimiento administrativo se le cita a la doctora Marjorie Macasana Rojas para que haga una determinada declaración, y dentro de su declaración establece de que con la doctora Miranda habían habido ciertos problemas, pero no por un tema relacional, conductual o cosas por el estilo, sino que porque la doctora Miranda había observado el comportamiento funcional de la doctora Macasana en algunos expedientes, ¿no? Y en todo caso ya con antelación ella había informado ciertas pues inconductas funcionales. Obviamente, ¿a quién lo va a tener que poner conocimiento? A la fiscal coordinadora, de acuerdo a lo establecido en la 242, vigente en ese momento. Bajo ese contexto, yo creo que la señora Macasana, no es que crea, sino que estoy completamente convencido que la doctora Marjorie Macasana ya tenía un conflicto de intereses con las partes, pues. Entonces, cuando la voy a solicitar de que ella declare definitivamente, ella pudo distorsionar el contexto de su declaración de una manera, ¿no?, para que afecte sobre todo a mi cliente, porque se toma parte de su declaración precisamente para fundamentar, pues, la opinión respectiva de institución, lo cual debió de haber sido también analizado en todo su contexto, ¿no? Entiendo que a nivel de la Junta Nacional de Justicia no solamente se ven, pues, declaraciones como medios de prueba aislados, no, sino que se tiene que ver todo el plano completo, y también observar si es que existen en las declaraciones ciertos conflictos de intereses. Y fueron esos conflictos de intereses que han arraigado esa declaración de la doctora Macasana, la cual forma parte del fundamento, ¿no?, el fundamento sólido que para quien suscribió este informe, el 028-2024, es suficiente prueba para sostener que la doctora Miranda tenía un acuerdo, una especie de acuerdo con la doctora Sarmiento respecto a la recepción de estas carpetas fiscales para beneficiar de algún modo a los investigados en esas causas, lo cual tampoco se ha demostrado de manera concreta y objetiva en esta investigación, doctores. No se ha demostrado de manera objetiva esa imputación. Asimismo, dentro del contexto de la carpeta 1964-2019, existe pues un escenario sobre una medida cautelar de prisión preventiva en la cual la doctora Miranda, ¿no?, después del análisis correspondiente del informe de la antecesora, la doctora Burgos, la cual había opinado en el contenido de su informe de que el planteamiento de esta medida cautelar tenía pues diversas observaciones, y lo más probable que en el planteamiento respectivo, ¿no?, que lo había realizado la doctora Macasana, iba pues a caer a nivel de la instancia judicial. Ahora, dentro de las ponderaciones que tiene también el representante del Ministerio Público,
Si bien es claro, ellos pueden plantear este tipo de acciones ante el juez de investigación preparatoria, entendiendo que estamos en la etapa de investigación preparatoria de estos casos, de este caso puntual, el fiscal o el representante del Ministerio Público también se puede desistir respecto al planteamiento de esa medida cautelar. Y en la oralización del petitorio y del sustento, pues sí, no vamos a negar, y eso lo ha confirmado la doctora Miranda, que se basó, ¿no?, sustancialmente en los puntos objetivos que había establecido la doctora Burgos Hidalgo, quien había tenido en su poder en un determinado momento la carpeta y había analizado también el contenido de la medida cautelar. Se pretende establecer, ¿no?, y dado de que está fuera de contexto la declaración que hizo la doctora Miranda indicando de que, bueno, por cuestiones de tiempo no hice una revisión, me basé en el informe de la doctora Burgos, pero lo que se quiere en todo caso, ¿no?, rectificar y poner en contexto de que uno cuando ve un informe y ve una carpeta, lo que uno pretende hacer es establecer pues el comparativo. A ver, la doctora Burgos me dice estas observaciones, A, B, C, ¿no? Tengo que revisarlas si verdaderamente esas observaciones se circunscriben, ¿no?, en el planteamiento de la medida cautelar. Y si yo las advierto, bueno, mi opinión se puede basar en ese contexto, y eso tendría yo que sustentar ante el juez de investigación preparatoria, lo cual es completamente válido. Se ha puesto fuera de contexto lo que ha declarado mi cliente, ¿no?, y lo pretenden establecer como una prueba concreta, ¿no?, que la doctora no ha revisado adecuadamente la carpeta y o bueno, quieren sacar fuera de contexto esa declaración, la cual nosotros venimos en esa instancia a corregirla y en todo caso a aclarar, ¿no? Asimismo, lo que se tiene también que tomar en consideración es de que tanto la declaración de la doctora Macasana son declaraciones que no se pueden considerar como fiables, porque si uno analiza bien el contexto de las observaciones, de las quejas, en todo caso, que se había planteado respecto a la acción funcional de la doctora Macasana, obviamente su declaración iba a tener ciertos conflictos de intereses en el momento que la llamen a hacer la declaración concreta. Y ese es el resultado de lo que se tiene en autos. Entonces es algo que no se ha observado debidamente, es algo que no se ha hecho, que no se ha analizado de manera concreta, y es algo que yo sí solicitaría de esta instancia se haga una revisión y un análisis integral de los informes que se han presentado, de los informes que mi cliente han puesto en contexto desde su descargo a la fecha, que se ponga en contexto el contenido de la resolución de la Fiscalía de la Nación 242-2007, vigente hasta esa fecha, ¿no? Hemos incluso hasta precisado cuál es la norma que deja sin efecto este dispositivo administrativo, que data del 31 de mayo de 2021. Y bajo ese contexto, solicito que se absuelva a mi cliente bajo imputaciones que tan solo radican en cuestiones subjetivas, no radican en cuestiones estrictamente objetivas, estrictamente legales, estrictamente en lo que nos conlleve, a un análisis completo. Asimismo, dentro de los medios de prueba también hemos adjuntado cuál era la conformación de las fiscalías, de los despachos fiscales en ese momento, con la finalidad de que también se haga un análisis concreto de que la distribución de la carga, ¿no?, solamente se daba en determinadas opciones. Y apuntaban a que la doctora Miranda pues colija esa carga correspondiente del expediente de la carpeta 1964-2019, la cual la recibió luego de su periodo vacacional. Bajo ese contexto, señores, solicito una formal nulidad de lo que se ha opinado, en todo caso, en el informe 028-2024, y solicito se absuelva, asimismo, de todos los cargos establecidos contra mi cliente.
En ese sentido, también solicito muy respetuosamente ante su despacho, se ceda unos minutos porque lo hemos solicitado en ese sentido, que iba a haber una defensa de derechos y una defensa de hechos. Paso, en todo caso, por la autorización de ustedes, a la doctora Miranda para que declare lo concerniente a su defensa de hechos. Señor abogado, con mucho gusto le concedo los minutos, pero le hago recordar que estamos a 5 minutos de concluir el tiempo asignado, ¿no? 5 minutos. Gracias. Ok, entonces escuchamos a la doctora Miranda. Buenos días, muchas gracias. Bueno, voy a ser breve. De acuerdo al informe 028-2024, se señala que nos dice que el cargo no consiste en el establecimiento de relaciones extraproceso y se habla de una organización criminal. Señores magistrados, solamente quiero poner en conocimiento que aún no existe ninguna sentencia, menos aún una acusación sobre esta supuesta organización criminal. Igualmente, se señala que mi persona estaría cumpliendo un encargo a razón de una relación con la fiscal coordinadora, Carmen Sarmiento. Sin embargo, se debe tener en cuenta que ello no ha sido demostrado con ningún documento, audio o alguna prueba que acredite ese hecho. Igualmente, quiero que quede claro que mi persona se aboca a algunas carpetas, porque como ya lo ha mencionado mi abogado, hay otras carpetas fiscales que ni siquiera las he visto, ni siquiera he emitido alguna opinión sobre ellas. Incluso existe una carpeta fiscal donde solamente se ha resuelto, no se ha resuelto ni siquiera sobre el fondo, solamente se ha derivado por razón de la competencia en aplicación del Código Procesal Penal, se ha derivado a otra fiscalía. Entonces, solamente quiero que quede claro que mi actuación ha sido en cumplimiento del reglamento de funciones de los fiscales coordinadores del Código Procesal Penal aplicable en aquella fecha, como lo ha señalado igualmente mi abogado, aprobado por la resolución 242-2007. En consecuencia, mi función era la de recepcionar las carpetas asignadas y reasignadas, como también así lo ha realizado el fiscal Mucha Palomino. Debo señalar que con respecto a la prisión preventiva, si bien mi persona realizó en un momento el desistimiento, se debe tener en cuenta que se revisa la carpeta, efectivamente, igualmente el informe de la doctora Yelina Burgos, donde en esa carpeta existían bastantes falencias, incluso se habían realizado diligencias no conforme a lo señalado por el Código Procesal Penal, es decir, con las formalidades establecidas. Por eso es que esa prisión, una primera prisión, se declara infundada. Por ello es que en aplicación del artículo 138, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones y desempeñarán según su propio criterio, es que procedo a desistirme. Señores magistrados, igualmente, en el informe se señala que era de público conocimiento la existencia de una organización. Eso no es cierto, porque en el año 2021-22 recién es donde se conoce la existencia de esa organización. Y estas carpetas son del año 2018-2019 y muchas de ellas no estaban asignadas a mi persona. Igualmente tampoco he resuelto, porque incluso hay una carpeta que está asignada a la doctora Marjorie Macasana Rojas cuando su fiscal provincial era la doctora Betty Lucas Espíritu. En todo caso, me pregunto por qué no se involucró a esas otras personas en este proceso administrativo o en el proceso penal, porque existe un proceso penal en el cual me he visto también involucrada. Y señores magistrados, para no abundar y teniendo en cuenta que ya se debe tener en cuenta que en esta investigación ha ocurrido una serie de irregularidades. Se me ha suspendido porque supuestamente soy parte integrante de una organización. Posteriormente se cambia la imputación y dice que no está demostrado que soy parte de la organización. Entonces se me ha causado un perjuicio, no solamente económico, sino moral. Incluso se ha dañado mi imagen ante la colectividad. Señores, como ya también lo he señalado, voy a ser más breve
existe un oficio cursado en la coordinadora con fecha 12 de diciembre del 2019, por el cual se pone en conocimiento el informe 013-2019 sobre la conducta procesal de la doctora Marjorie Macasana. En forma posterior, el 4 de febrero del 2019, existe otro informe ante la coordinadora sobre las falencias en la actuación como fiscal de la doctora Marjorie Macasana. Igualmente, en julio recién del 2020, después de 7 meses de llevada a cabo la audiencia de prisión, recién la doctora Marjorie Macasana Rojas, después de 7 meses, eleva un informe sobre dicha carpeta fiscal, la 1964, en plena pandemia, señores miembros de la Junta. Entonces, qué extraño, después de 7 meses ella recién se da cuenta, o es que su actuación se amerita, fue en relación a los informes presentados por mi persona, para efectos de, justamente en venganza quizás, ¿no? Por ella, justamente presentar este informe y perjudicar a la suscrita. Y quizás con ello también justificar sus falencias en conocimientos en materia penal y procesal penal. Igualmente, se debe tener en cuenta, señores miembros de la Junta, que, como ya se indicó, en esta investigación se ha cometido diversas irregularidades. Incluso también el jefe de control interno ha dispuesto mi destitución. O sea, sin tener facultades para ello, dispuso mi destitución. Y posteriormente se dieron, supongo, el superior, como que lo da por no, simplemente lo derivan a la Junta, ¿no? Mediante un informe. Pero quiero que tengan en cuenta eso. En este caso ha habido bastantes injusticias y me parece que ha sido la doctora Marjorie Macasana, ¿no?, manipulada. Existen también denuncias en contra de la presidenta del Distrito Fiscal de la Selva Central. Señores magistrados, señores miembros de la Junta, solicito se me absuelva de los cargos, ya que definitivamente el informe y los argumentos que se señalan son subjetivos. No existen pruebas sobre mi actuación, mi supuesto, el encargo que yo habría recibido sobre estas carpetas fiscales. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Algún miembro del Pleno desea formular alguna pregunta? No habiendo preguntas por parte de los miembros del Pleno, se daría por concluida la presente diligencia y la causa quedaría al voto. Muchas gracias.